Hola, bienvenidos. Mi nombre es Nazali Cartún Fonseca, estudiante activa en la carrera de Educación de primer y segundo ciclo de la sede UNED Desamparados. Bienvenidos. Hoy conoceremos la conceptualización de la lectura, la escritura, la comprensión oral y escrita. Acompáñanos. Pero, ¿qué es leer? Leer es un proceso dinámico y continuo que requiere la movilización de diversas capacidades y se adapta a los cambios sociales y tecnológicos. La lectura es vista como una manera de pensar que involucra procesos cognitivos, afectivos y sociales. Recordemos que leer implica pensar, afinar criterios, contrastar ideas, cuestionarlas, además que nos permite aprender y disfrutar a la vez. Es fundamental para acceder a conocimientos y ser partícipe activo en nuestra sociedad, ya que vivimos en un mundo cada vez más letrado. La lectura no se adquiere de una vez, ni de la misma forma. Para enseñar a leer al niño se deben aplicar estrategias según las capacidades, pero más importante aún, no dejar nunca de lado la motivación de aprender. ¿Y qué es escribir? Escribir es el proceso de plasmar ideas, pensamientos, sentimientos o información en un formato legible, ya sea en el papel o en medios digitales. Es una habilidad fundamental que nos permite la comunicación y la expresión personal. Pero, ¿para qué sirve la escritura? Bueno, la escritura nos ayuda en la comunicación. El escribir permite transmitir mensajes a otras personas, ya sea a través de cartas, correos electrónicos, informes, artículos, ahora hasta WhatsApps, entre otros. También la expresión personal. Las personas expresan sus emociones y sus experiencias, hasta sus opiniones. En la organización del pensamiento. Escribir ayuda a organizar y a clarificar las ideas, facilitando el pensamiento crítico y la reflexión. Nos ayuda en el registro de información. Escribir es esencial para documentar y preservar información, desde notas personales hasta registros históricos. Si bien dice el dicho que los papelitos hablan. Y la creatividad, la escritura es una forma de arte que permite la creación de historias, poemas, cuentos y algunos otros textos literarios. Vamos a estudiar los elementos de la alfabetización emergente. Pero, ¿qué es la alfabetización emergente? Esta se refiere a las habilidades y conocimientos que los niños y las niñas desarrollan antes de aprender a leer y a escribir formalmente. Pero, ¿cuál es la relación entre el lenguaje oral y escrito? El lenguaje oral y el lenguaje escrito están estrechamente relacionados, aunque presentan diferencias significativas en su uso y características. Recordemos que el lenguaje oral es espontáneo, inmediato y a menudo informal, mientras que el escrito es estructurado y planificado. El lenguaje oral depende del tono de voz, los gestos, los guiones faciales, para poder transmitir un significado. Más en cambio el escrito depende de la gramática, la puntuación, el vocabulario para transmitir un mensaje de manera clara y efectiva. Pero, ¿qué es conciencia de lo impreso? Bueno, tener conciencia de lo impreso es reconocer las letras y las palabras, saber que las letras forman palabras y que esas palabras tienen su significado. Es reconocer la dirección de la lectura. Para leer tenemos que entender que se lee de izquierda a derecha
y de arriba hacia abajo. Tenemos que tener conciencia de que el propósito del texto es que nos cuentan cosas, nos dan información, nos dicen qué hacer. Es conocer texto e imágenes. Es ver cómo las imágenes y las palabras trabajan juntas para contar una historia o dar una información. Algunos tipos de texto. Distinguir entre libros o revistas, señales o etiquetas. La conciencia de lo impreso es saber distinguir el uso de puntuación y espacios, ver cómo los puntos, las comas y espacios ayudan a que un texto sea claro y fácil de leer. Pero, ¿y qué es conciencia fonológica? Conciencia fonológica es la habilidad de reconocer y manipular los sonidos del habla. Es una parte crucial del aprendizaje de la lectura y la escritura. Tener conciencia fonológica implica entender que las palabras están hechas de sonidos más pequeños, llamados fonemas. Es reconocer los sonidos que van al principio y al final de las palabras, como el sonido de la letra M de mesa. Es mezclar y separar sonidos, juntar sonidos para formar palabras, como P-A-N, pan, y separar palabras en sonidos como sol, S-O-L. Tener conciencia fonológica es identificar palabras que suenen igual, como gato, pato. Dividir las palabras en partes pequeñas, como casa. Otro elemento de la alfabetización emergente es el principio alfabético. ¿Pero qué es el principio alfabético? Es un concepto fundamental para aprender a leer y escribir, ya que es la comprensión de que las letras y los grupos de letras representan sonidos del aula. ¿Cómo qué? Bueno, como que cada letra tiene un sonido, como que las palabras están hechas de letras que representan sonidos. Al entender que las letras tienen sonido, los niños pueden juntar los sonidos para leer palabras. Y también pueden separar los sonidos de una palabra para escribirla. A todo eso le llamamos codificación, decodificación, palabras formadas por letras, entre otros. Pero, ¿a qué le llamamos escritura emergente? Escritura emergente es el proceso natural y divertido que prepara a los niños y las niñas para la escritura formal. Acá los niños y las niñas comienzan a entender y a usar la escritura antes de la formalidad. ¿Pero cómo lo hacen? Bueno, los niños y las niñas empiezan haciendo garabatos y dibujos que representan ideas o historias a su manera. Con el tiempo aprenden a escribir letras y palabras reales, aunque a veces mezclen letras y símbolos, a lo que nosotros le llamamos garabatos. Empiezan a entender que la escritura se usa para comunicar, ya sean mensajes, contar historias o registrar una información. Y a medida que van practicando, van mejorando su habilidad para formar letras y escribir las palabras correctamente. Pero, ¿y qué es la lectura emergente? Bueno, la lectura emergente es el proceso en que los niños y las niñas comienzan a desarrollar habilidades y conocimientos sobre la lectura antes de aprender a leer formalmente. Algunas formas son despertar el interés por los libros. Los niños muestran curiosidad y entusiasmo por los libros y las historias. Por eso es muy importante que en los primeros años de conciencia o de vida del niño y la niña, los padres, los encargados legales, los tutores, siempre manejen o tengan a mano lo que son libros
y siempre tengan esa creatividad de contarle los cuentitos o las historias para que ellos vayan desarrollando ese interés. Además, la manipulación de libros, ahí es donde ellos aprenden a manejar los libros correctamente, cómo se sostiene un libro, cómo se pasan las páginas, cómo almacenarlos. Otra parte importante de la lectura emergente es cuando ellos van reconociendo las letras y las palabras. Ellos empiezan a reconocer letras o algunas palabras simples en los letreros, en los libros, en los afiches, en todo tipo de texto. Es muy importante la comprensión de las historias, ya que ellos aprenden a seguir y a entender historias simples cuando se las van leyendo en voz alta y ojalá de una forma creativa. En estas edades ellos imitan la lectura, este, se aprenden los libros de memoria, aprenden a inventar historias basadas en imágenes, entre otros. Y bueno, llegando al final de este tema tan interesante, les dejo dos citas o dos frases muy bonitas que dice, uno de los mayores y más valiosos aprendizajes que pudo obtener el hombre fue haber aprendido a leer. Y si quieres una aventura, lánzate a la lectura. Muchas gracias y recuerda que la motivación es importante en la enseñanza de la lectura y la escritura emergente.